Ya sea que estemos hablando de relaciones amorosas o imanes, existe este cliché de que los opuestos atraen. Para personas esto es más bien complicado, pero para imanes y otras cosas físicas, esto tiene que ver más bien con polaridad y que las cargas opuestas se atraen. Esto va a ser fundamental para la química orgánica. En moléculas polares existen cargas opuestas, las cuales se atraen entre sí, por lo tanto se acercan dentro de una molécula. Para entender a estas moléculas polares, debemos entender sus sitios reactivos, y esto lo hacemos analizando críticamente a estas partículas cargadas negativamente, a los electrones. Cuando los átomos se unen entre sí, no necesariamente comparten electrones de manera equitativa, más bien es usual que uno de los átomos pueda jalar un poco más la densidad electrónica. Digamos que es un poco más codiciado. Electronegatividad es esta propiedad que nos permite comparar qué tanto un átomo atraerá a los electrones en un enlace comparado a otros átomos. Linus Pauling desarrolló una escala de electronegatividad que ordena los elementos del más electronegativo, el flúor, al menos electronegativo, y podemos usar los valores de electronegatividad para predecir algunas cosas sobre la distribución electrónica en las moléculas. Que un átomo sea más electronegativo que otro quiere decir que las cargas negativas, los electrones, se sienten más estables cuando están más cerca de este átomo que de un átomo menos electronegativo. Un análisis cuidadoso de la electronegatividad de dos átomos que se encuentran enlazados nos puede dar mucha información valiosa acerca de la naturaleza del enlace. Una diferencia muy grande de electronegatividad entre dos átomos significa que es un compuesto iónico, mientras que una diferencia pequeña se trata de un enlace covalente polar. Estos van a ser los dos puntos extremos y todo lo que se encuentra intermedio se dice que es un enlace covalente polar. Por ejemplo, la diferencia de electronegatividad entre un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno en una molécula de agua es alrededor de 1.4, que caería más o menos en la zona de enlaces covalentes polares. Analizar la electronegatividad de los átomos en una molécula nos puede hablar de regiones de carga en una estructura. Siguiendo con el compuesto del agua, podemos ver que el oxígeno, al ser muy electronegativo, puede jalar electrones a través de sus enlaces, haciéndolo parcialmente negativo. Por el otro lado, los hidrógenos, con menos electronegatividad y con el oxígeno robándole sus electrones, son parcialmente positivos. Usamos la letra minúscula delta con un signo menos o con un signo más para representar estas cargas parciales. Siguiendo con la molécula de agua, sabemos que esta tiene una forma angular y que una parte de la molécula tiene una concentración de carga negativa, mientras que la otra es positiva. A esto lo llamamos un dipolo, dos regiones con una distribución de carga desigual. Para mostrar un dipolo usamos una flecha pequeña. La punta representa la parte negativa del dipolo, mientras que la cruz representa el lado positivo del dipolo. Pueden recordarlo porque parezca un pequeño signo además. Entonces, la molécula de agua tiene dos enlaces covalentes polares y por su forma angular también tiene un dipolo y se considera una molécula polar con dos regiones marcadas de diferente carga. Es necesario que sea para ustedes eventualmente intuitivo tener un sentido de cómo afecta la electronegatividad, por lo tanto necesitamos seguir practicando. Entonces analicemos otra molécula, el dióxido de carbono. Si dibujamos la estructura de Lewis para el CO2, podemos ver que tanto su geometría de sus pares electrónicos y la forma de la molécula son lineares. Revisando la escala de electronegatividad de Pauling, podemos ver que carbono y oxígeno tienen una diferencia de electronegatividad cercana a 1. Ambos enlaces son covalentes polares y el oxígeno tiene una carga parcial negativa debido a su mayor electronegatividad, mientras que el carbono es parcialmente positivo. Pero entonces, ¿es polar la molécula de CO2? Ya que los electrones están siendo jalados con exactamente la misma fuerza y de forma simétrica, esta competencia particular no es desigual y el CO2 no tiene un dipolo. Básicamente los dipolos de cada enlace se cancelan entre sí, dando como resultado una molécula no polar. Para ser muy claros,
En una molécula de CO2, los enlaces carbono-oxígeno son covalentes polares, pero la molécula como un todo es no polar. Entender la electronegatividad es una de las ideas esenciales de la química orgánica. Refuerza la idea de lo que se quiere aprender, que las estructuras de las moléculas nos dan información acerca de lo que pueden hacer y cómo van a reaccionar con sus compuestos. Es necesario siempre tener una idea, aunque sea aproximada, sobre tipos de enlace y cómo afectan la electronegatividad a estos. Continuamos elaborando nuestra intuición sobre la electronegatividad analizando el 1-cloropropano. De la escala de electronegatividad de Pauling, podemos ver que la diferencia de electronegatividad entre el carbono e hidrógeno de la mayoría de la cadena es realmente pequeña. Entonces, a estos enlaces carbono-hidrógeno se les clasifica como enlaces covalentes no polares. Sin embargo, podemos ver también que existe una diferencia de electronegatividad mayor entre el carbono y el cloro, así que este es un enlace covalente polar, en el que tenemos una carga parcial positiva en el átomo de carbono y una carga parcial negativa en el cloro, lo que significa que los electrones del enlace carbono-cloro están siendo jalados de manera desigual en este punto, lo que significa que tenemos un dipolo. Esta molécula tiene una región que es polar y otras regiones que son no polares, pero ya que tiene un enlace covalente polar, es una molécula muy ligeramente polar. Definitivamente no es tan polar como el agua, basándonos en la diferencia de electronegatividad y en la cadena de 3 átomos de carbono, pero es más polar que el CO2, el cual no tenía un momento dipolar. La presencia de una fracción polar en una molécula crea un punto crítico que puede conducir a diversas reacciones químicas, ya sea que estemos hablando de reacciones de productos de limpieza, reacciones ácido-base o de polimerización de plásticos. Efectos de los dipolos moleculares y electronegatividad estarán frecuentemente involucrados, ya que regiones positivas en una molécula pueden alterar a regiones negativas en otra y enlaces químicos pueden formarse y romperse. Eso es todo por este video. La mayoría es una adaptación de un video de Crash Course que les compartiré vía Classroom para que puedan revisar el material original. Hasta luego.